Un refrigerante que se ve limpio puede estar protegiendo mucho menos de lo que parece, y ese es el problema. En un Mazda CX-30, abrir el capó, mirar el depósito y comprobar que todavía hay líquido de color intenso, no basta para saber si el sistema de refrigeración está en buenas condiciones. El motor puede mantener una temperatura aparentemente normal durante meses, mientras los aditivos que previenen la corrosión, la cavitación y la acumulación de residuos van perdiendo eficacia dentro de conductos que no se ven. Por eso el mantenimiento del refrigerante no consiste simplemente en añadir un poco de líquido cuando el nivel baja. Hay una diferencia enorme entre revisar el nivel, rellenar una pequeña cantidad y renovar por completo el contenido del circuito. Confundir esas tres operaciones es una de las razones por las que muchos propietarios retrasan un mantenimiento necesario o, al contrario, introducen un producto inadecuado en un sistema que funcionaba correctamente. El cambio de líquido refrigerante en Mazda CX-30 empieza con una pregunta sencilla. ¿Realmente hay que cambiarlo ahora? La respuesta no se obtiene mirando solo el color del líquido, ni siguiendo una recomendación universal que sirva para todos los coches. Depende del año del vehículo, del motor, del mercado donde se vendió y, sobre todo, del tipo de refrigerante especificado por Mazda para esa unidad. Dos CX-30 de aspecto casi idéntico pueden tener indicaciones de mantenimiento diferentes según su configuración y su historial. El líquido refrigerante cumple varias funciones a la vez. No está ahí únicamente para evitar que el motor se caliente en verano. También ayuda a impedir que el líquido se congele en condiciones de baja temperatura, eleva el punto de ebullición de la mezcla, protege piezas metálicas de la corrosión y cuida elementos como la bomba de agua, las juntas y los conductos internos. Es una mezcla diseñada para trabajar durante mucho tiempo bajo cambios continuos de temperatura y presión. Cuando se degrada, no siempre avisa de inmediato. Puede perder parte de su capacidad anticorrosiva sin cambiar de color de forma evidente. También puede contaminarse con partículas, óxido o residuos si hubo una reparación anterior, si se utilizó agua inadecuada o si se mezclaron líquidos incompatibles. Por eso la idea de que, si está rosa, verde o azul, está bien, es demasiado simplista. El color identifica, como mucho, una apariencia comercial. No confirma la tecnología del producto, ni garantiza que siga cumpliendo la especificación necesaria. Antes de pensar en sustituir el líquido, conviene entender qué se está mirando bajo el capó. El depósito de expansión es el recipiente transparente, o parcialmente visible, donde normalmente aparecen marcas de mínimo y máximo. Ese depósito permite compensar la expansión y contracción del refrigerante cuando el motor cambia de temperatura. Si el nivel se encuentra entre las marcas con el motor completamente frío, en principio el nivel está dentro del rango esperado. Pero el depósito no representa necesariamente todo lo que ocurre en el circuito principal. Un nivel correcto no certifica que el refrigerante esté renovado, y un nivel bajo tampoco significa automáticamente que baste con rellenar. Si el nivel desciende de forma repetida, hay que pensar en una posible fuga, aunque no haya un charco evidente bajo el coche. Algunas pérdidas son pequeñas y se evaporan sobre zonas calientes del motor. Otras aparecen solo cuando el sistema toma presión durante la conducción. También puede haber rastros secos alrededor de abrazaderas, manguitos, conexiones o la zona del radiador. Un relleno aislado puede ser normal después de una intervención concreta o de una comprobación. Un nivel que baja una y otra vez no es una rutina de mantenimiento, es una señal que merece revisión. Añadir líquido repetidamente puede ocultar el problema durante un tiempo, pero no soluciona la causa. Si el circuito pierde refrigerante, también puede entrar aire. Y el aire dentro del sistema no es un detalle menor. Una bolsa de aire puede alterar la circulación del refrigerante y producir síntomas extraños. La calefacción del habitáculo puede calentar de forma irregular. La aguja o el indicador de temperatura puede variar más de lo habitual. Puede oírse un gorgoteo al arrancar o después de apagar el motor. En casos más serios, determinadas zonas del motor pueden calentarse demasiado, aunque el depósito todavía conserve líquido. El sistema está pensado para mover una mezcla líquida de manera continua, no para trabajar con cavidades de aire atrapado. Aquí aparece un error especialmente peligroso: abrir un tapón con el motor caliente para ver si falta. Nunca se debe abrir el circuito de refrigeración cuando está caliente o presurizado. El líquido puede estar a una temperatura muy elevada y salir expulsado con fuerza. No es una cuestión de precaución exagerada,
Es una situación real de riesgo de quemaduras. Toda revisión de nivel y cualquier intervención relacionada con el refrigerante debe hacerse con el motor frío, tras dejar suficiente tiempo para que el sistema pierda presión y temperatura. El intervalo de sustitución debe buscarse en el manual correspondiente al Mazda CX-30 concreto. No conviene copiar el dato de un foro, de otro modelo Mazda, ni de una tabla genérica de Internet. Los fabricantes pueden indicar un primer cambio a largo plazo y sustituciones posteriores con otro intervalo, o establecer condiciones distintas según el refrigerante de fábrica y el tipo de uso. El dato correcto está asociado al vehículo, no a una regla que se repite para todos los motores. Además del calendario, hay circunstancias que justifican revisar el estado del refrigerante antes de la fecha prevista. Por ejemplo, si no existe historial claro de mantenimiento, si el coche se compró de segunda mano y nadie puede confirmar qué líquido se añadió anteriormente, si se realizó una reparación que obligó a vaciar parte del circuito, si el refrigerante presenta suciedad visible, partículas, aspecto turbio o depósitos extraños, o si se detectó una fuga y se estuvo rellenando con productos de origen desconocido. En esos casos, el objetivo no es actuar por miedo, sino recuperar certeza. Un sistema de refrigeración funciona mejor cuando se sabe qué mezcla contiene, en qué proporción está y cuándo se renovó por última vez. La incertidumbre es lo que lleva a decisiones equivocadas, como añadir cualquier anticongelante universal, solo porque tiene un color parecido al que ya había en el depósito. La compatibilidad importa mucho más que el color. Existen refrigerantes con tecnologías de aditivos diferentes. Algunos están formulados para proteger determinadas aleaciones, juntas y componentes durante periodos prolongados. Otros pueden parecer compatibles porque se venden para muchos vehículos, pero no necesariamente cumplen la especificación requerida para el Mazda CX-30. Mezclarlos puede reducir la duración de los aditivos, alterar la protección anticorrosiva o complicar el control del mantenimiento futuro. La opción más segura es usar un refrigerante que indique claramente compatibilidad con la especificación aplicable al vehículo, confirmada en el manual o mediante una fuente técnica fiable. Si Mazda recomienda un producto concreto o un tipo de formulación concreto, ese es el punto de partida. No se trata de pagar por una etiqueta, sino de saber qué se está introduciendo en el circuito. También hay que distinguir entre refrigerante listo para usar y concentrado. El producto premezclado ya viene preparado con la proporción adecuada de refrigerante y agua desmineralizada o desionizada. El concentrado, en cambio, exige una mezcla correcta antes de utilizarse. Echar concentrado puro pensando que protegerá más no es una buena estrategia. El equilibrio de la mezcla afecta tanto a la protección frente a congelación como a la capacidad de transferir calor. El agua tampoco es un detalle irrelevante. Si el procedimiento requiere mezclar concentrado, no debería utilizarse agua de grifo sin más. El agua corriente puede contener minerales que, con el tiempo, favorezcan depósitos e incrustaciones dentro del sistema. En un circuito cerrado, esas pequeñas impurezas se acumulan durante años. Por eso se emplea el tipo de agua recomendado para la mezcla, siguiendo las indicaciones del fabricante del refrigerante y del vehículo. El cambio de líquido refrigerante en Mazda CX-30 exige decidir si se trata de una tarea razonable para hacer en casa o si es mejor confiarla a un taller. No hay una única respuesta. Un propietario con experiencia básica, herramientas adecuadas, espacio seguro y disposición para trabajar con cuidado, puede realizar el mantenimiento si sigue el procedimiento específico de su versión. Pero hacerlo bien no consiste solamente en encontrar un punto de drenaje, vaciar y volver a llenar. Hay que saber cómo acceder al drenaje sin dañar protecciones inferiores, cómo recoger el líquido usado, cómo volver a cerrar correctamente el sistema y, sobre todo, cómo eliminar el aire después del llenado. También es necesario confirmar la capacidad total del circuito para no comprar una cantidad insuficiente ni calcular la concentración a ciegas. La capacidad puede variar según motor y configuración, así que debe verificarse para el vehículo concreto antes de empezar. El trabajo comienza siempre con el motor completamente frío y el coche estacionado en una superficie estable. Es útil revisar primero el estado exterior de manguitos, uniones y el depósito de expansión. Si hay grietas, abrazaderas deterioradas, manchas cristalizadas o rastros de fuga, sustituir el refrigerante sin resolver ese problema puede convertirse en una pérdida de tiempo y de producto. Después se protege la zona de trabajo y se prepara un recipiente adecuado para recoger el líquido antiguo.
El refrigerante usado no debe caer al suelo ni acabar en un desagüe. Es contaminante y, además, puede resultar peligroso si lo ingieren animales o niños. Su sabor puede atraer a mascotas, pero su toxicidad puede causar daños graves. Debe conservarse en un envase cerrado y llevarse a un punto de recogida autorizado o a un taller que gestione residuos. El vaciado debe realizarse de manera controlada. Según el diseño del vehículo, puede haber un punto de drenaje en el radiador. Puede requerirse retirar una protección inferior, o puede ser necesario desconectar un manguito siguiendo el método indicado por el fabricante. Forzar una llave de drenaje, tirar de un conector plástico envejecido o desmontar piezas sin conocer su posición puede transformar un mantenimiento rutinario en una reparación. Una vez que el líquido ha salido, todavía queda refrigerante dentro de distintas zonas del circuito. Por eso un drenaje convencional no siempre equivale a una renovación absoluta de cada gota. En muchos vehículos, el cambio previsto por mantenimiento se realiza mediante drenaje y relleno, sin desmontar componentes ni aplicar procedimientos agresivos de limpieza. Los lavados profundos o productos químicos no deberían usarse por costumbre. Tienen sentido solo cuando existe una causa clara, como contaminación seria o mezcla incorrecta, y es preferible valorar esos casos con un profesional. El siguiente paso, el relleno, parece sencillo hasta que aparece el problema del aire. El refrigerante debe introducirse de forma gradual, respetando el método de purga previsto para el motor. Algunos sistemas disponen de puntos específicos. Otros requieren ciclos de calentamiento controlado y comprobación posterior del nivel. La calefacción del habitáculo puede formar parte del proceso, porque también usa una parte del circuito. Si el aire queda atrapado, el nivel puede parecer correcto al principio y bajar más tarde cuando las burbujas se desplazan. Por eso el nivel justo después de llenar no es el nivel definitivo. Tras completar el procedimiento de purga y después de uno o varios ciclos de conducción, con el motor ya frío, se vuelve a revisar el depósito. Si hace falta una pequeña corrección, se realiza únicamente con el refrigerante compatible. Esta comprobación posterior es una de las diferencias entre un trabajo terminado y un trabajo simplemente empezado. Hay quien interpreta cualquier descenso leve tras el primer ciclo térmico como una fuga. No necesariamente lo es. Si el sistema acababa de vaciarse y llenarse, el líquido puede ocupar espacios que antes contenían aire y el nivel del depósito puede ajustarse. Lo que no es normal es que siga bajando de manera continua, que aparezcan manchas bajo el coche, que el motor muestre avisos de temperatura o que la calefacción deje de funcionar de forma estable. La temperatura del motor debe comportarse como antes. Si tras el cambio aparecen oscilaciones, un aviso de sobrecalentamiento, olor dulce persistente dentro o fuera del habitáculo, vapor en la zona del motor o gorgoteos repetidos, conviene detenerse y revisar el sistema. No es prudente seguir conduciendo para ver si se corrige solo. Puede ser un nivel insuficiente, aire atrapado, una fuga o un cierre incorrecto. Cualquiera de esas posibilidades merece atención antes de exigirle más al motor. También conviene observar una diferencia importante entre evaporación aparente y pérdida real. Un circuito de refrigeración sano es cerrado. No debería necesitar rellenos frecuentes como si se tratara del depósito del limpiaparabrisas. Si el nivel cambia de forma marcada entre revisiones, no hay que asumir que el coche consume refrigerante como algo normal. El sistema debe inspeccionarse. En algunos casos, la decisión más inteligente es no hacer el cambio en casa. Si no se conoce el historial del coche, si el líquido existente no se puede identificar, si hay señales de contaminación, si el acceso es incómodo o si no se tiene claro cómo purgar el motor, un taller puede aportar algo más que mano de obra. Puede verificar el estado del circuito, aplicar el refrigerante correcto, purgar con el procedimiento apropiado y gestionar el residuo de forma segura. Eso no significa que el propietario deba desentenderse. Incluso si el trabajo se realiza en un taller, merece la pena preguntar qué refrigerante se va a utilizar y confirmar que es compatible con la especificación Mazda. También es útil guardar el registro del servicio, fecha, producto empleado y cualquier observación sobre pérdidas o piezas revisadas. Ese dato puede evitar dudas dentro de varios años, especialmente si el vehículo cambia de dueño. Hay otra trampa habitual: pensar que cuanto más se rellene hasta la marca máxima, mejor. El depósito tiene un rango por una razón. El refrigerante se expande cuando se calienta, y llenar por encima de lo indicado no mejora la refrigeración.
puede provocar expulsión de exceso de líquido o lecturas confusas al revisar posteriormente. La referencia correcta es el nivel en frío, dentro de las marcas establecidas. Tampoco conviene usar aditivos selladores como solución rápida ante una pérdida leve sin diagnosticarla. Pueden prometer cerrar pequeñas fugas, pero también pueden dejar residuos donde no interesa, complicar reparaciones posteriores o esconder una avería que sigue avanzando. Si hay fuga, lo razonable es localizarla. El refrigerante debe conservarse dentro del circuito, no ser sustituido periódicamente porque desaparece. El mantenimiento bien hecho tiene una lógica muy simple, aunque sus detalles sean importantes. Primero se identifica el intervalo correcto para el Mazda CX-30 concreto. Después se confirma qué refrigerante corresponde, sin fiarse del color. Se trabaja siempre en frío. Se recoge y desecha el líquido usado de forma responsable. Se llena con la mezcla adecuada y se purga el sistema para que no queden bolsas de aire. Finalmente, se revisa el nivel en frío y se vigilan posibles señales de fuga o temperatura anormal durante los días posteriores. Lo que parece una tarea menor, protege piezas que trabajan en condiciones muy exigentes. Un buen refrigerante no llama la atención porque hace su trabajo en silencio. Circula, absorbe calor, protege superficies internas y ayuda a que el motor mantenga su temperatura de funcionamiento sin dramas. El problema empieza cuando se da por hecho que cualquier líquido sirve, que el nivel es lo único importante o que el mantenimiento puede improvisarse. Si el historial es claro, el producto correcto está confirmado y se domina el procedimiento de purga, el servicio puede hacerse con método y paciencia. Si hay dudas sobre la compatibilidad, el nivel baja repetidamente o el motor muestra cualquier comportamiento extraño. No conviene convertir el cambio de líquido refrigerante en Mazda CX-30 en un experimento. En ese punto, una revisión profesional suele costar mucho menos que las consecuencias de un sobrecalentamiento.